¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues llegamos ya al día siguiente del proceso electoral del 7 de junio. Hoy es 8, ya tenemos una tendencia más o menos consolidada del programa adelantado de conteo de actas. Podemos decir que esta es la tendencia, difícilmente va a variar. El resultado lo podemos resumir en una sola palabra. Todo quedó igual. Es decir, no hay novedad en el frente, sin novedad en el frente. Todas las encuestas habían señalado que el PRI iba en primer lugar en diputados federales, que podía alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con alianzas junto al Partido Nueva Alianza y desde luego el Partido Verde, de que el PAN sería la segunda, que el PRD se iba a dividir como ocurrió con Morena de López Obrador, y que al final de cuentas toda esta faramalla, toda esta parafernalia previa de revelaciones, guerra sucia, etcétera, no influyó en el electorado. Hay que destacar también y subrayar que el electorado acudió, no como se esperaba, eran elecciones de medio sexenio. El promedio en las últimas elecciones similares era del 42%, aquí se acercó al 50%, lo cual es bastante significativa. Así pues, el PRI sigue siendo la primera fuerza electoral, el PRD se dividió con Morena y los candidatos independientes, eso hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, no fueron independientes. En el caso de Nuevo León, el Bronco compitió sin partido, pero él tuvo 30 años de militancia en el PRI y al final lo que le dio el pivote para ganar y desbancar al Partido Revolucionario Institucional fue la alianza que firmó con el candidato de Movimiento Ciudadano, que ni siquiera era militante de Movimiento Ciudadano, sino que era del PAN, Fernando Elizondo, había sido gobernador interino y secretario de Energía en el gabinete panista presidencial. Por tanto, no hay tal independencia. Aquí quizá lo único que hay que subrayar en el caso de Nuevo León es el papel fundamental que jugó el periódico Reforma en contra del PRI y para impulsar al Bronco. Por lo tanto, sería el primer caso de los muchos que se intentaron en el pasado en que un periódico poderoso logra imponer a un candidato al gobierno, y por tanto habrá que ver hasta qué distancia va a llegar el Bronco como candidato independiente. Por lo pronto ya le va a entregar el manejo del gobierno y de la administración local al expanista y candidato Movimiento Ciudadano Fernando Elizondo, y por lo tanto no podemos decir pues que sea un candidato estrictamente ciudadano. De todos modos, hay que reconocer que ganó. De otras gubernaturas, sorpresas ninguna. Sonora iba muy apretado, ganó la candidata del PRI, al final de cuentas en el Distrito Federal sí hubo cosas muy significativas. Morena pasa a ser prácticamente la primera fuerza, se fractura el PRD y entonces viene la gran decisión que va a hacer el PRD. ¿Se alía con Morena para las próximas elecciones dentro de 3 años y las presidenciales, o finalmente el PRD queda destruido como partido de la opción de centro progresista, no es centro izquierda, centro progresista, y acaba como lo que debe haber sido desde el principio un partido socialista de los trabajadores en manos de los chuchos, es decir, un partido tipo Rafael Aguilar Talamantes, que ya vimos que en su momento jugó un papel muy funcional al PRI. Está pues ya el panorama electoral, ya están las cifras consolidadas, no hay sorpresas, y entonces se pasa a la aduana del 2015 para el 2018, y creo que en este punto el PRI arranca en la pole, como se dice, en el acomodamiento de autos en las carreras de Fórmula 1, queda en primer lugar en la pole saliendo adelantado, con un dato muy importante. El PRI en tendencia de votos no varió en los últimos 6 meses, a pesar de todas estas revelaciones que afectaron la figura política, la fuerza política del presidente de la República. Es decir, el presidente de la República absorbió toda la crítica contra el PRI y el PRI quedó más o menos liberado, por lo cual el PRI arranca con ventaja para el 2018 y con la fuerza del presidente de la República, que no se alió con ningún grupo poderoso dentro del PRI, sino fue él mismo pagando todos los costos, quedará pues como el gran elector para designar al próximo candidato presidencial. Sorpresa quizá una nada más,
Cuernavaca todo indicaba que iba a ganar la candidata del PRI, al final se impuso, según la tendencia del PRED, del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Cuauhtémoc Blanco, el futbolista. Ustedes se acuerdan el símbolo cuando anotaba goles. Bueno, Cuauhtémoc Blanco aparentemente va enfilándose a la victoria, y él sí es un candidato ciudadano con un partido local, el Partido Socialdemócrata. Ahí va a haber muchos cambios, va a haber muchas posibilidades de nuevos acomodamientos, y desde luego significó la gran derrota del PRD local en Morelos y del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. Entonces, estamos pues frente a un ya acomodamiento de piezas. 2015 no era ver quién ganaba y quién salía perdiendo, sino cómo se pasaba la aduana para enfilarse ya a la sucesión presidencial. Aquí podemos decir, el presidente de la República termina prácticamente su sexenio de 6 años, que queda en 3, y de aquí viene ya el acomodamiento para piezas que vienen de relevos, gubernaturas en el 2016, el Estado de México el 2017, y ya desde ahora la lucha por la candidatura presidencial del PRI, y desde luego el que sale ganando de toda la oposición no fue el PAN, sino López Obrador y su grupo Morena, que quedan ya como la segunda gran figura, la segunda gran posición política con vistas a la elección presidencial. Estamos en el primer reporte, acaba de amanecer aquí en la Ciudad de México, estamos revisando las últimas cifras del PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Repito, el PRI, inclusive significativamente aliado al Nueva Alianza y al Verde, puede lograr los 251 votos de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con lo cual va a permitir, cuando menos, tener la ventaja de cambiar leyes sin más alianzas de negociación con la oposición. Es decir, el PRI ganó, no tenía esa mayoría absoluta, sumaba alrededor del 47-48%, tenía que convencer a panistas y a perredistas. Aparentemente no va a ser, quizá se mantenga esta tendencia o haya un recomodo. En fin, así quedan las cosas. Haremos a lo largo del día un par de cortes más para los comentarios si hay alguna variación en las cifras preliminares del PRE. Muchas gracias por su atención, y aquí nos veremos pronto en Indicador Político Televisión.